Bueno, como habíamos prometido, y es parte de la economía. Se cae de la mata que un informe reciente del Banco Central acerca del comportamiento de la economía en el 2013 se ha analizado, aprovechando a nuestro bien pagado consultor en temas económicos, don Julio Ortega. Lo pongo en sus manos. Buenos días, don Julio, ante todo. Buen día. Saludos, Julio. Lo primero es que digamos que el dato fundamental del informe, el crecimiento de la economía, en términos preliminares todavía del Banco Central es de 4.1%. Un punto y un poquito más por encima de todas las previsiones que hizo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo, y el propio gobierno, pero ya un sector del empresariado dominicano ha dicho que parece que la base de cálculo no se correspondía, y una de las razones dijeron que el petróleo, el consumo de petróleo se redujo en el año 2013 y que ninguna economía crece sin petróleo. Eso motivó que los técnicos del Banco Central hicieran un análisis enjundioso, la gobernación. Yo lo leí anoche. Enjundioso, señalando la horizontalidad del consumo. Fueron datos específicos que, Sí. Este es el texto. Sí, ese es el texto del sí. Aportado, diciéndole primero que es falso, de que el consumo de petróleo Disminuyó. sobre todo en el sector de energía, que es el que ellos se refieren, que aumentó significativamente tanto el fuel oil como el carbón. Y el gas natural. Y el gas natural. El gas natural disminuyó un poquitico. Suéltame el comunicado. Creo que un 0.2. Exactamente, 1.2 en volumen. En precio subió, pero en volumen 1.2. Ellos llenaron que el Aptur, Carbón mineral, aumentó. El fuel oil 18.4%. Aumento en cantidad, en barriles, en lo que ustedes quieran. El carbón en 20.4 y los otros derivados en 17.0, menos el gas natural que bajó un 1%. 1.2. El total promedio ponderado por el uso de cada fuente de energía es de 9.1. Señores, es que aquí estamos, mira, aquí tenemos un problema serio. Antes era Andy de Guardia, ahora es, ¿cómo que se llama? El CRES. Antes que eso era la Fundación Siglo XXI. Es decir, yo reitero y digo, mientras el sistema de estadísticas de la República Dominicana descanse sobre trabajos de campos muy bien depurados de parte de los departamentos a cargo de estadísticas y cuentas nacionales del Banco Central, esas estadísticas no pueden ser rebatidas por simplemente intereses coyunturales de carácter político o de carácter empresarial, de querer desmeritar a un gobierno o de querer sacar partido de una situación determinada. Entonces, el informe del Banco Central inclusive refleja sectores que decrecieron, que cayeron. Como la manufactura. La manufactura y otros más también. como en el crecimiento muy pobre. Como en el primer trimestre. Pero 0.4 no es crecimiento para nada. Que el informe lo refleja. Por ejemplo, en el primer y en el segundo trimestre, construcción bajó. Sí. Cayó significativamente. Lo que pasa es que después se ha recuperado en el segundo y en el tercer trimestre, en el tercer y cuarto trimestre. Entonces, es decir, es una discusión peregrina, es una discusión sin sentido. Pero sobre un dato falso. Porque si, sobre un dato falso. Eso es terrible, porque si es sobre una interpretación de una estadística, está bien, pero decir, la economía no puede crecer si se redujo el consumo de petróleo. Eso es un disparate. ¿Tú sabes por qué? Porque si aquí entran dentro de 3 o 4 años, las plantas estas que comenzaron a construirse, a carbón mineral, el consumo de fuel oil se va a desplomar. Sí.
Y probablemente, muy probablemente, es seguro que el consumo de, diríamos, hidrocarburos y energéticos va a caer, el consumo de la materia prima, pero la eficiencia en la utilización va a crear más energía. Si no quiere decir que mientras tú uses más un combustible, tú produces más energía, porque tú puedes ir cambiando la matriz. Tú puedes ir utilizando más hidroeléctrica, por ejemplo, tú puedes ir usando más energía renovable, tú puedes ir usando eventualmente en algunos países energía nuclear. Hay muchas otras fuentes de energía y evidentemente ningún país sin energía puede tener un crecimiento sostenido. Puede haber un crecimiento coyuntural, pero el gran talón de Aquiles de la economía dominicana ha sido este gran problema que tenemos con el sector de energía y los costos que tienen para la sociedad, para el sector privado, para los ciudadanos y para el presupuesto ahora, que se consume una cifra casi cercana a lo mismo que consumimos en educación, en subsidios, en transferencias, muchas de ellas, yo he señalado, transferencias espurias al sector privado, casi robos. ¿Por qué? Por la forma como se determina el precio del kilovatio hora vendido a las empresas distribuidoras. Y como aquí lo han demostrado técnicos de mucho nivel en la materia, como Antonio Moreno y Daniel Boden, nosotros tenemos una estructura de producción que un 71 o 72% es con energía barata, pero la que se cobra es un 74 o 75 de energía cara. O sea, que no se refleja en la factura. No se refleja. Entonces ahí es que viene el problema. Un problema de contratación. Al día de hoy las distribuidoras deben 830 millones de dólares según contabilizan los dueños del país. Porque sí son los dueños del país. Que van a entrar unos chelitos y ya comenzaron. Desde que huelen que van a entrar unos chelitos, dan la campanita. Ya se llevaron lo de barrio. Que vienen lo de barrio toca la campanita. Se echaron mano ya. Se llevaron lo de Petrocaribe siempre. No, eso es de ellos. De ellos. Para mí esa es una de las contradicciones más absurdas. Dinero socialista que financia la oligarquía. Julio. Se le pidió permiso a la cosa más absurda y al imperialismo. Mira, Julio, a propósito de los cuestionamientos al informe del Banco Central, no solo se ha cuestionado el nivel de crecimiento, el 4.1, sino que también se puso en duda la inflación. La inflación. Tú que has conocido, bueno, tú echaste los dientes en materia de... Mira, el Banco Central, cuando yo explícanos estaba cómo está allá, eso estructurado, cómo se hace ese levantamiento. El Banco Central tiene distribuido en todos los municipios del país, distritos municipales, en toda la geografía, con una ponderación de su importancia en la economía nacional y los sectores que cubre. En esa época eran como 650 encuestadores, que todos los días, diariamente, no es una vez a la semana, no, usted tiene una lista de insumos productos, y en esa lista de insumos productos que te determina la base del PIB, usted va recogiendo cuánto cuesta la Toyota, tanto, hoy, en los mercados directos, son encuestas directas. ¿Cuánto cuesta tal producto? ¿Cuánto cuesta tal producto? ¿Cuánto cuesta tal producto? Que se coloque el auditorio como cuando usted llega al mercado, a un mercado. No, es que lo hacen en los mercados. Y en los colmados. En el caso, en los colmados, entre los mayoristas. Claro, es decir, hay toda una ponderación, porque tú tienes que hacer una ponderación. Es decir, en el comercio, ¿qué peso tiene? Lo que llamaríamos grandes superficies, los supermercados, etcétera, o los centros comerciales. ¿Qué ponderación tiene el pequeño y mediano negocio? Los colmados, las bodegas, los almacenes, las pulperías, etcétera. Y así van recogiendo diariamente. O sea, hay toda una estructura montada. Una montura de más de 600 personas
que recoge diariamente. Entonces, si usted tiene esa estructura, Y el CONE no lo esa tiene. estructura es revisada, es confrontada con organismos internacionales de estadística, la CEPAL, el Fondo Monetario, distintas instituciones internacionales a las cuales nosotros pertenecemos, los otros bancos centrales, el CEMLA, el Centro de Estudios Monetarios de América Latina, que es donde se reúnen los bancos centrales. Entonces, ¿por qué usted va a poner en duda que en la historia dominicana ha sido cierta o no la inflación que ha reportado esas estadísticas? ¿Ha habido desviaciones? Puede haber de hecho, fíjate que siempre son balances preliminares. Sí. Yo me fijé recientemente, anteayer o el fin de semana, que el dato del 0.1 de crecimiento del primer trimestre ya fue corregido, fue ajustado y es de 0.3. Porque es un dato provisional. Puede ser que ese 4.1 sea un 3.9 o sea un 4.2. Pero porque hay que ir refinando y ajustando. Pero ya no va a variar. Hasta concluir. No, hasta que concluya con un informe final. Este es un balance preliminar. Sí. Antes de concluir el mes de enero de los resultados del tercer trimestre y, por lo tanto, del año completo del 2013. Entonces, a mí me parece de muy mal gusto y de muy malas artes querer cuestionar a las autoridades monetarias o a las autoridades gubernamentales por donde no se debe cuestionar. Cuestiónala por donde se debe, por donde sí tú realmente tienes elementos que discutir, pero no lo cuestiones por donde no se puede, porque esos son datos objetivos, no son interpretaciones, y son datos provisionales además, y de esa provisionalidad viene, bueno, de que ese 4.1 puede ser 1 o 0.2% más o menos, porque eso se va ajustando. Todavía se trabaja hasta el informe final, que debe salir como en marzo, aproximadamente. Entonces, este escarceo mediático, porque sobre todo es un escarceo mediático, tiene un objetivo. Porque si tú dices que la economía no creció a los niveles en que Esperado. se está publicando por las autoridades, en la medida en que tú dices que la inflación fue mayor, evidentemente que sectorialmente puede haber sido mayor, y por grupo de ingresos también. El impacto de ese aumento de precio no es lo mismo para el primer quintil, el segundo quintil, el tercer quintil. Todo eso se desagrega. Se desagrega, correcto. Ahora, ¿el objetivo cuál es? ¿Cuál es? Primero, aumento de precios. Porque si tú tienes que ajustar por la inflación, Tiene que provocar necesariamente. tú tienes que provocar unos aumentos. La indexación, tú tienes que... Una compensación. Una compensación. Y el segundo es desmeritar la política económica, que es un componente político. ha sido que tiene un componente político, pero tiene un componente básicamente económico, en el sentido de buscar más prebendas para el sector privado. Aquí el sector privado cree que es el sector privado que más paga impuestos del mundo. Y eso es una ridiculez. Aquí no se pagan impuestos prácticamente. Muy bien decía esta nota de la Gobernación del Banco Central que un error metodológico de las personas que han cuestionado, del CONEP, del CRES, etcétera, es que ellos quieren comparar, como una vez lo hacía Andy, que yo lo decía cuando él estaba en la oposición. Ahora Sí, que no. tenía un foro permanente.
No, que decía que él tomaba la cifra de venta de la DGI y del incremento o caída del ITEVIS. Y lo que dice aquí es verdad, el 52% del empleo y del PIB dominicano, que sí lo mide el Banco Central, es en el sector informal, por lo tanto no se refleja en la cifra de la DGI. No lo va a poder Sí, reflejar. Exacto, no puede Julio. reflejar. Porque no, hay son, ningún porque no registro. llegan a No la llega, esa DGI. información no registro de llega, eso. Julio. Pero hay una pregunta. Y bien que le hago la pregunta a Julio, porque Julio es un técnico calificado, un economista calificado, con la afortunado, porque tiene la formación y la experiencia de hablar, no porque le dijeron No que le embacha su contaron, puesto. conoce el Banco Central, por ejemplo, cómo funciona esa estructura. ¿Por qué el Banco Central en la República Dominicana tiene la reputación cuando se habla de información económica? Todo esto. Los políticos siempre han tratado siempre de aprovechar un momento para la coyuntura que ellos entienden que es la adecuada que tienen que vivir. Sin embargo, lo nuevo ahora en esto es que ha aparecido una voz del empresariado, en este caso la persona que hace un trabajo de vocería ahora, como es Santiago Paz, que él daba un programa de televisión y él pues pone en tela de juicio estas informaciones. ¿Pero en base a qué? Y sabe, pero ahí es donde está la pregunta, Julio, sabe, una persona cuando está en esa posición en el CONET, sabe, por ejemplo, cuáles son las fuentes y cómo el Banco Central trabaja, la conoce, o sea, sabe que ahí no hay lugar para venir a inventar o a falsear informaciones, y sin embargo a un programa de televisión y hace una declaración de ese tipo. Eso es lo que te digo que es nuevo, o sea, porque viene del empresariado. No, pero durante mucho tiempo ellos han tenido una relación muy conflictual con... Y de cuestionamiento. En el cuestionamiento en general de las informaciones del gobierno. Así es. Y en muchos, del gobierno y particularmente en el caso del Banco Central, aunque lo respetan mucho, saben que es una institución muy sólida, pero de un informe preliminar venir y lanzarte y dar una no, lo que respuesta pasa como es que de ahora conclusión. hay un organismo nuevo que es Sí. casi adscrito al CONEP, Sí. que es el CRES. Es como el Centro de Estudio Económico del Empresariado. Pero realmente este grupo de jóvenes y de economistas está tratando de transmitir y de consolidar una serie de ideas que las ha derrotado la vida y la historia. Un neoliberalismo ultranza que ha fracasado en la gestión del mundo, no de este país, no del mundo. Y el mejor fracaso fue la crisis financiera del 2008. Pero ese cuestionamiento también se corresponde con, que ha sido reiterado por parte del CONE, con un cuestionamiento al modelo económico. Ellos dicen que el modelo hay que cambiar. Claro, porque ellos quieren una economía donde cambiarlo. todo sea para ellos, donde el código laboral le quite los derechos de los trabajadores a la cesantía. A las prestaciones, que lo limite a 3 meses. ¡A 3 meses! Eso es lo que quieren. Es decir, lo más que se le puede dar como liquidación, aunque usted tenga 50 años trabajando en una empresa, es 3 años. Oye, ¿cómo plantea eso? Al terminar No, pero no plantea, es que en eso están. Y lo peor es que se ha hecho una comisión Se quema el por país. decreto, que mayoritariamente son gente de ellos. O sea, que lo que va a recomendar es abolir o... Yo Bueno, entiendo que reducir. el presidente Danilo Medina Ellos esa pueden recomendar lo es que un quieran, hombre, pero eso es... pero yo no entiendo cómo le Además. recomiendan o él instituye una comisión como esa, donde no hay ni un solo sindicalista, hay un abogado laboral. Y donde no está el que hizo ese código, que además es compañero del comité político de él. Se refiere al doctor Rafael un gran abogado. Mira, Rafael Albuquerque es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene una cosa que se llama el Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos no es el consejo
que asesora al director general de la OIT y que toma decisiones en cuestiones de mucha importancia. Son 5 personas a nivel mundial. No se elige ni por área geográfica, ni por, El por méritos personales. talento y Y experiencia. méritos personales. El único latinoamericano que es miembro del Consejo de Expertos es el doctor Rafael Albuquerque. El único. El doctor Rafael Albuquerque fue el ministro de Trabajo durante 10 años que propició esa reforma Así es. Sí, la modificación del Código en el de año Trabajo. 1990. Junto con Sí, otros dos. y que fue promulgada en Varios, 1992. pero él Junto a fue, él era el ministro. Don Él Luco encabezó, Hernández él encabezó Rueda, Julio César Estrella Sadalá, Exacto. ese grupo, Pero encabezado por él. Por él, sí. Entonces, ¿cómo se hace una comisión Milton Rey Guevara también. Dejando fuera a este hombre. para recomendarle al Ejecutivo, dejando fuera al doctor Albuquerque? La experiencia. Por ahí hay la las preparación. malas lenguas que dicen que los empresarios dijeron que si lo ponían a él, ellos no iban. Bueno, ¿Qué esto no. chantaje es ese? ¿Y cómo es ese chantaje? Así no se puede construir un país ni construir consenso de ningún tipo. Entonces, esa es una idea, particularmente yo pienso que puede generar muchos conflictos sociales. Y además, no creo que ni el presidente ni el Congreso, porque tendría que pasar por el Congreso, Por el Congreso. va a aprobar una cosa como Una esa. cosa, no jamás. No, y un acuerdo tripartito, como ha sido la experiencia. Tú no puedes excluir ningún sector ni Pero dejarlo en ¿cómo no hay minoría. ni un Sí. sindicalista? Ni uno. Uno solo no hay. Yo no entiendo. Entonces, bueno, esperemos que esa comisión evacúe su... Ya hay mucha preocupación en el sector sindical, lo he estado viendo. Sí, ellos se han manifestado, sí. Sí. Ah, Aunque moderadamente, pero ya han dicho que si tiene que llegar una huelga general, llega una huelga general. Julio, volviendo al informe de la Sí. economía dominicana, el informe preliminar del año 2013 que ha dado el Banco Central de la República. Por lo que ha dicho, tiene ahí el país una información de calidad. O sea, un referente importante que no es lo mismo usted hablar porque usted presume o porque usted cree o porque se lo dice su proyecto de ocasión a un documento que se ha elaborado porque algunos de los críticos conocen las fuentes, cómo se manejan y cómo se... Por ejemplo, cuando a usted le hablan de la creación de empleos, el número de empleos, aquí hay un organismo que se llama la Tesorería de la Seguridad Social. Desde que se crea un empleo formal, la persona Formal. pasa a la... Sí, Formal, porque por el eso te digo no pasa formal. por ahí. Cuando te dicen un empleo formal, esa persona tú la localizas en la Seguridad Social. Tú puedes pedirle información y está disponible, es una información que está ahí. Era tesorería. Y hasta eso hay gente que lo he visto cuestionando. Digo, bueno, pero Tan fácil de comprobar porque Oye, la tesorería está en línea. claro. Y ese informe, precisamente, Sí. la creación de empleo, ellos los dan con mucha precisión. Julio, a mí lo que me sorprende es este documento que le mencionábamos de técnicos del Banco Central, De la gobernación. De la gobernación. gobernación, es muy específico en cuanto a responder a las interrogantes que se han lanzado, tanto del señor vicepresidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Sí, el CONET, del CONEP, ¿cómo que se llama el señor? el Santiago Paz. Santiago Paz, que yo no lo conozco. Ese es el director ejecutivo. Él es el Sí, director que ejecutivo. hizo trabajo de vocería. Jovencito. Así como también del CRES, que es un órgano de jóvenes economistas, especialmente cercano al CONEP y también a la Embajada A la Americana, embajada, sí. presidido por Ernesto Selman y otros más. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente, Julio, ¿por qué ¿Y por a qué tú estas usas la embajada alturas? americana? ¿Qué tiene que ver la embajada? Ellos están muy cercanos, yo los veo en una muy conectados. Son muchachos neoliberales que hablan Pero la política del gobierno americano no es neoliberal. pero el Esto es lo establishment, contrario el ahora. establishment sí estableció el neoliberalismo y es el que ha estado dirigiendo. El establishment Sí, sí, americano. sí, sí. La alta. Pero el establishment y el gobierno no es lo mismo. Pero siempre pesa el establishment. en Sí, sí, todo. pesa. Y más allá. Y más allá. Bien, mira,
Pero no es eso lo que quería preguntar para no perder tiempo. ¿Por qué se ha perdido tiempo en la estructura privada para crear un órgano en capacidad de medir la economía, para no entrar en este tipo de especulación? No lo sé. Mira, en Colombia, donde yo tuve la oportunidad de ser embajador, hay una fundación de mucho prestigio y de mucha objetividad que se llama la Fundación Santa Fe, que es una fundación, diríamos mixta, porque también hay organismos del sector privado que colaboran con proyectos específicos, organismos internacionales. Y por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, el índice de precio mayorista, el índice de sostenibilidad del tipo de cambio, de sostenibilidad fiscal, todos esos índices, que ellos son una entidad no gubernamental, lo hacen ellos. Y lo confrontan. No, y lo hacen de forma muy objetiva, no con el interés de desmeritar o no con preconcepciones ideológicas a un determinado organismo del gobierno. En el caso de Colombia, las estadísticas, como en la inmensa mayoría de América Latina, son los más atrasados. No tienen los institutos de estadística. En Colombia es el Instituto de Estadística el que lo hace, como lo hace en Brasil, como lo hacen... Casi todo dependiendo de los ministerios de Economía o de Hacienda. O autónomos. O autónomos. O totalmente autónomos. Julio, autónomos pero gubernamentales. Déjame concluir, entonces, en esa misma dirección. El año pasado se presentó un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, pero motivado por el Ministerio de Economía, incluso llegó a debatirse en comisión, se presentó para debatirse en comisión del Congreso. No se pasó a agenda porque el Banco Central le presentó resistencia. Sí, pero él no tiene razón el Banco Central. Un momentito, me permite concluir el planteamiento. Es que yo sé lo que tú vas a decir. Entonces, mira. Ya yo te conozco. Aquí se necesita la conformación del Instituto Nacional de Estadística. Bien. Mira, yo estoy claro, Julio, pero yo lo que te voy a plantear es la otra opción. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Julio, porque es verdad, esa es la tradición. Pero fíjate fuerte, con capacidad técnica, eso te iba a decir, con recursos, bien hecho, con buenos técnicos. Está bien. Mira, ¿por qué no lo promovemos como una entidad nueva y no en sustitución de lo que ya tiene el Banco Central? ¿Por qué no lo promovemos como una entidad que surja de los dos ministerios? Te voy a decir por qué. Economía y Hacienda, aparte. No, te voy a decir por qué. Y no dejamos de estar. Te voy a decir la razón. Yo entiendo que el Banco Central en los años 60, 70 y 80, correcto, por la debilidad de las instituciones del gobierno central, inducida desde el propio gobierno y desde fuera del gobierno, como fue la Secretaría pasada de Finanzas, que era una tacita de... un registro contable, hombre. No había nada. No había nada, hombre. Pero no es lo mismo que el Ministerio de Hacienda de hoy, que es un ministerio fuerte que controla el gasto, el ingreso y el financiamiento. Eso es un ministerio. Y la contabilidad pública. Entonces, cuando hubo las reformas financieras, después de la crisis de los 90, bajo la gobernación de Luis Toral, uno de los elementos más importantes y que más resultado ha dado, desde entonces se comenzó, fue fortalecer la supervisión bancaria a través de la superintendencia de bancos. Es un modelo, en el mundo hay dos modelos. Por ejemplo, en España, la supervisión bancaria la hace el Banco Central. La tiene dentro. Es decir, la superintendencia está dentro, no es que está dentro, es el banco que hace la supervisión bancaria. En otros, como el modelo norteamericano, la supervisión bancaria directa la hace organismos distintos que se llaman superintendencia de bancos. En América Latina se ha impuesto ese modelo. Cuando se decidió retomar un programa de fortalecimiento institucional de la superintendencia de bancos y de
desmontar el papel que tenía el Banco Central, que no era legal aquí en este país, pero se hacía, de ser el supervisor bancario. ¿Tú sabes lo que se hizo? El departamento financiero entero se mandó para la superintendencia, entero. Se agarró, se desmontó y se mandó para El Banco Central. el Banco Central. Y así fue. Cuando Así fue, sí. se decidió que la política de fomento no estuviera en manos del Banco Central, de fomento al desarrollo, ¿qué se hizo? Se sacó. De FINPRO, que era el antiguo fondo FIDE, el fondo Infratur, se sacaron con personal y Con todo, todo y gente. y se mandaron para el BNB. El BNB, así fue. ¿Qué se hizo cuando se decidió fortalecer la investigación científica y industrial y tecnológica en el país? Lo que era el Indotec, Sí, el Instituto Dominicano, Dominicano de Tecnología Tecnología. Industrial, que era el Banco Central, se transformó ahora en el Instituto de en el IBI, Instituto de Biotecnología Innovación, e Innovación. ¿Pero por que qué? funciona muy bien. ¿Pero cuál es el fondo de tu resistencia que se crea una yo entidad no tengo paralela? ninguna resistencia. Yo lo que digo es el Banco Central que haga bien, perfecto, que lo haga de la mejor manera como lo está haciendo. Lo que es su función. Claro. Pero su función no es recaudar Monetaria y estadística financiera. Sí. Y de control de la inflación. Y de control de la inflación. Ahora, el Banco Central, una vez cita un Instituto Nacional de Estadística, tiene todo el derecho a tener sus propias Herramientas. fuentes y Sí. cálculos Pero estadísticos. es que ya Claro. la tiene. Entonces lo que habríamos que hacer, para estar de acuerdo contigo exactamente con ese juicio, es que Economía y Hacienda funden el suyo. No, Hacienda no tiene nada que ver con Y eso. que O se- Economía, funde el suyo. Y que se conserve Agarre la la- Oficina Nacional de Estadística, que ya tiene muy buen equipo, por cierto, está a mitad de camino. Sí, pero La mientras Oficina exista- Nacional de mientras Estadística, que es exista- una dependencia. Pero dejen de- eso mientras- fuera del mientras el Banco Estado. Central calcule su propia inflación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el Banco Central No debe debe ser. quedarse con eso. Lo que tiene que Porque hacer un ese, esfuerzo óyeme, el es criterio el de sector desempeño. privado el que tiene que hacer un esfuerzo en tener su propia estructura. La Fundación Economía y Desarrollo se inició en ese proceso, se encaminaba Pero ahora a convertirse. Conservemos lo que financiero tenemos. de la CDE. Exacto. No venir a inventar. Yo- porque- yo- Pero no, se a mí me encaminaba a gustaría tener sacarlo del a Banco conformar Central, una ¿no? estructura. Sí, lo sacaron. ¿Sabes que en Argentina existen dos instituciones oficiales que miden? ¿Tú lo sabes? No, pero el Instituto de Estadística de Argentina es el que da la inflación, el producto. ¿Y el Banco Central también todo. mide? Es que no tiene que hacerlo. Pero lo hacen en No tiene que Argentina y se hacerlo. confrontan y a veces no coinciden. No A veces tiene. ¿Y para qué coinciden. confrontar organismos del Estado, Pedro, en eso? No. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, Poner a confrontar No organismos se del hay que Estado en confrontar a eso. No hay nadie, que sino confrontar que a cada nadie. quien se dedique, que los militares se dediquen a ser militares. Sí. Y no, y Bueno, no- entonces si el Banco y no Central está haciendo el bomberos. trabajo, ¿para qué crear otra? Pero ¿cómo van a asunto? hacer que los bomberos sean de las Fuerzas Armadas? No puede ser. Por No, eso. porque es que estos empresarios siempre, todos los años hacen lo mismo. Le ponen Bueno, en pero que duda. creen ellos eso, no creemos entonces Aquí es mayores. otra cosa. Y los otra cosa. políticos, la oposición siempre pone en duda Oye, los informes van a creen presentar solo. siempre. Esa es otra Eso cosa. usted puede escribir, mire, usted puede escribir Óyeme, por adelantado óyeme, el la problema- respuesta del PRD cuando esté en la oposición Pedro, Ay, Pedro, a los informes del informes. el problema comportamiento tuyo es un económico. problema de ácido, Sí, de ácido viejúrico. sí. No hay ideas Si tu preconcebidas. mente está en los años 60 y 70, Cuando esa gente sí. tú estás todavía en Diógenes Fernández, y eso hay que irlo reformando. Readecuándolo. Poco a poco. Poco a No hay poco. que hacer nada. Otro caso, Sí, la deuda externa. sí, La deuda externa la manejábamos del Banco Central. es verdad. Y se agarró, ¡guau! ¡Bum! Y se Y se metió llevó en la- a Hacienda y se está haciendo Hacienda. muy bien. Entonces, Exacto. pues eso, es poner cada cosa en su lugar. En su lugar, así es. Eso es lo que hay que Eso es hacer. todo. Eso es lo que hay que No me hacer. saquen lo de ahí del Banco Central. No tengo que Y sacar pongo nada. uno paralelo. La ONE está a mitad de camino. Tiene muchísimo. No es la ONE. No, No es la ONE. tiene Es un muchísimo. organismo nuevo, producto de la No, fusión lo que no, porque de distintas entidades. Lo que proponía el proyecto de ley del Ministerio de Economía era hacerlo alrededor de la ONE, con la Porque la fusión. ONE es la Oficina Nacional de Estadística, que se transformaría en un instituto autónomo Sí, separado así, sí. del Ministerio Pero de financiado Hacienda, por el Estado. financiado por el Estado, Sí. con los aportes de la ONE, el Instituto Nacional, la parte de estadística del Banco Central,
Pues, pero programación monetaria, ¿cómo tú vas a sacar programación monetaria del Banco Central? No, Eso de es ninguna imposible, manera, no. porque esa es su función. Sí, claro. Esa es su función. Sí. Pero la función del banco no es ser gestor de la deuda externa del país. No, pues no lo es. Pero lo fue, yo no Lo trabajaba fue, ahí. pero ya no lo es. Ya lo pasaron a Por Hacienda. eso, entonces, esa reforma paulatina, Deben sin continuar. trauma, que viene de 1990, Sí. hace 24 años, Está clarísimo eso. Así es. que se ha venido haciendo, de poner al banco a hacer Lo que bien tiene que hacer. y hacerlo con la mayor autoridad, lo que tiene que hacer, y dejar que otras instituciones del Estado se fortalezcan también. Eso sí, que si viese en medio de la situación que había de manipulación en el propio Estado, de la cifra de la deuda y del déficit fiscal y la cosa, y tú le pasas Ay, mamá, sí. el sistema de cuentas nacionales al Ministerio de Hacienda, de Economía, Que no es eso. lo que se iba a armar aquí era No, lo de no te y envenenes. en Yo un iba a cambio- saber dónde no iba a es ir a eso, parar. no es y en un eso. cambio de administración Y en un te cambio de agarra y te administración. tiran todo. Hablando del Ministerio de Economía. Adiós que nos cogiera Mira, confiscado. quiero que me enfoque en esa huevona. Enfoca aquí esto ahí, que yo te voy a decir. Ya, ahí terminamos, sí. No, Que ya no. nos vamos. Esa guagua que están ahí. Sí. Enfócala bien. Se ven bonitas para Ahí. integrar a la Primero onza. tienen, ¿a dónde? A la onza. No. No. Vamos a dar la mitad a la ONSA Sí. y la mitad a migración. A migración. Migración a Tiene la mitad. bandera dominicana. Ah, mira el color, la bandera, sí. El color de la bandera. El color de la bandera. Y necesita, no tiene guaguas. Migración. ¿Para qué Migración. tú quieres la guaguita esa? ¿O cómo que para qué? Para su Pero trabajo. para que hay un de millón uso, de porque se ilegales están en este depreciando país. ahí. Millón de ilegales. Se están depreciando. Ah, sí, hay que... Entonces están paradas sin hacer nada. Sí, yo entiendo lo que... Y son Yo entiendo guaguas la función. cómodas, ¿eh? Darle uso. Muy Nuevecitas, cómoda, nuevas. con aire, se lo Con llevan a aire. la frontera con Si aire. esas no son camionas, ¿no? No. No, sí, Entonces yo propongo formalmente, aquí es más diario del 4, propongo, Sí, que la está- mitad se dé a la 11 y la otra mitad A migración. Eso está muy bien. Exacto. Me parece razonable. ¿Está de acuerdo? Excelente, pero Está muy azul usted. a unanimidad. Sí. No sé por qué. Está morado. Él está ¿Sabe morado. lo que, sabe por qué? Pero él está morado de los golpes de anoche. Lo que A mí me dieron propone- golpe también. Sí. Sí, este es cogidita también. Lo que propone Julio tiene mucho sentido, porque debe aclararse lo siguiente. No es que está prohibida la deportación, es que los que estén ya ilegales, que han iniciado el proceso, han llegado los primeros documentos, Sí. Están en el están tiempo. inmediatamente suspendidos de deportar por 18 meses. Exactamente. Por 18 meses. sí. Lo que Por lo que llenaron. dura el plan de Por lo que regularidad. Pero que dura el plan de Exacto. regulación. Pero el resto se expone a ser sacado del país Sí. por violar la ley. Pero en forma cómoda y siempre respetando sus Ojalá derechos. que sean en, esos en autobuses como Sí. eso, ¿Cómo con no? el color de Muchas la gracias, bandera Julio. dominicana. Óyeme, que claro estuviste hoy, clarividente, Sí. proyectando el presente y el futuro Sí. de la nación dominicana y además consolidando lo que hay, lo que tenemos, un crecimiento de 4.1%, con una inflación de menos de 5%, 3.8. Sí. Óigame, 3.88 fue. 3.88. Ajá. Óigame, una economía así debe estarse en este momento, ella misma, Debería revaluarse el dólar. ay no, Julio, Sí. no. Debería bajar 35 por uno. No tanto, pero un poquito sí. Ahí sí es verdad que estallan estos señores que viven de eso, principalmente turismo la y zona zona franca, franca, turismo y zona y turismo y zona franca. Ahí sí Pero es mira verdad. cómo están No, esos. pero el mismo Julio, informe del gobernador dice no que tiene- la depreciación del peso fue mayor que la Sí, inflación. es verdad, eso él lo confiesa. Mira en cómo el andan informe. esa gente. Aquí hay que tener mucho cuidado. Mira cómo andan esos federados. Y Pero eso, está de la bueno que federación, lance la- eso, y eso la- como y la una política advertencia. cambiaria sí es una política manejada y que debe ser manejada por el Banco. Ahora lo En eso Sudamérica no, Lo puede- no le tiembla el pulso en Sudamérica para revaluar o también devaluar. Cualquiera de las dos acciones la emprenden sin tomar muy en cuenta al establishment de los Estados Unidos, al Tesoro, que es el que gobierna por estas partes, Ahora, al Tesoro de los Estados A Unidos. esa gente los la federados- manera- Eso tiene que ver con Una gran, ahora los federados son fuertes. Usted sabe lo que usted cobrarle a una ama de casa, el ITEVI. Usted se lo cobró y usted no quiere Y lo reportar ese retienen ahí, ITEVI. se lo cogen. ¿Quiénes son esos? Eso se Los llama federados- hurto. los federados Porque no de quieren que le comerciantes. instalen los... Eso se llama hurto.
La No, cuestión pero es eso es traficar. robo. Eso Claro, es robo. porque ese dinero Y lo eso paga, lleva cárcel. lo paga la Debiera constructora. llevar Parar cárcel, el país. ¿Eh? Pretenden parar el país ahora, Debiera el llevar jueves y el cárcel. viernes. Bueno, Oye, confiamos en que Lalo dé ganador al Licey, porque cuando lo hace siempre gana el contrario. Así es que ahí viene Lalo con los deportes. Nosotros venimos mañana, regresamos No, se va mañana. empatado hoy. Sí. Sí, está bien. Y en el